Ok, vamos a las 70 semanas. Ustedes conocen esto ya, ¿no? Las 70 semanas. Ustedes saben de qué se trata en las 70 semanas. Voy a tratar de explicarlo, voy a tratar de ser muy breve, pero por favor, esta tiene que ser la vez en que ustedes entiendan esto. Yo sé que lo hice una vez pasada y al final me dijeron, no entendí nada de lo que dijiste algunos. Bueno, voy a hacer un mejor intento en esta ocasión, ¿ok? Deben ser capaces de entender de qué se tratan las 70 semanas. No es tan sencillo, pero si yo puedo entenderlo, cualquiera puede. Porque yo fracasé en las matemáticas cuando estaba en el colegio, ni siquiera con profesor privado logré pasar y me quedé de supletorio. Siempre fue mi problema. Y si yo puedo entender esto, entonces cualquiera de ustedes puede hacerlo. Ok, noten lo que dice el ángel a Daniel aquí. Va a revelarle la visión de las cosas que van a suceder al final de los tiempos. Dice el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En otras palabras, todo lo que tiene que cumplirse con Israel y el mundo entero hasta que venga Cristo, todo eso se va a cumplir en 70 semanas. 70 semanas. Ahora, la palabra literal que aparece en el hebreo no es semanas. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? No es semanas. Alguien lo tradujo mejor como hebdómadas. Hebdómadas. Es un término que hace referencia a una unidad de 7. Una unidad de 7. Para nosotros 1 es igual a 1. ¿No? 1 no es igual a 2. 1 no es igual a 3 y 1 no es igual a 7. Bueno, por un momento piensen que 1 es igual a 7, porque eso es lo que está diciendo Daniel aquí, ¿ok? 1 es igual a 7. Así que si tenemos 70 unidades de 7, en realidad, ¿cuál es el número resultante? El número resultante es 70 por 7, 490. 490. Ahora, el debate de muchos ha sido, no hay duda de que es 490. 70 semanas, una unidad de 7, 7 por 70, 490. Y el debate de muchos ha sido, bueno, es 490 días, 490 meses o 490 años. Y creo que no hay duda por el contexto de que Daniel está pensando en años. En el versículo 2, capítulo 9, versículo 2, en esta misma oración y visión que recibe, él habla de años, el número de años de que habló Jehová a profeta Jeremías, de que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Es lo que había profetizado Jeremías, que Israel iba a ser cautiva 70 años en Babilonia y después volvería, ¿se acuerdan? Así que esa es la referencia, 70 años. Y si son 70 unidades de 7, son 490 años. No días, sino años. Ok, hasta allí estamos muy bien. No sé por qué fui a Lucas. Pero hasta allí estamos bien. Ok, entonces dice el siguiente versículo, el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ok, pónganle un punto allí. Pensemos en esto. ¿Cuál es la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén? ¿De qué evento está hablando el ángel a Daniel aquí? ¿O a qué evento está haciendo referencia? Bueno, el evento al que está haciendo referencia es el evento cuando Artajerjes le envía a Nehemías a reconstruir las murallas de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén. Esto lo encontramos en Nehemías 2, del 1 al 8. ¿Ok? Esa es la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Recuerden que en este punto Jerusalén está destruida, porque Babilonia ya lo ha conquistado y se los han llevado cautivos. Y así que aquí se profetiza que Jerusalén será reedificada. Y esto sucede más adelante. Daniel profetiza en los años 530 y pico. ¿Ok? ¿Y cuándo ocurre la orden para restaurar a Jerusalén? Ocurre en el 444 antes de Cristo. Así que aproximadamente 100 años después. 100 años después se cumple lo que el ángel está diciendo aquí a Daniel. Cuando sale este decreto de Artajerjes para Nehemías, para reconstruir las murallas de Jerusalén. Y dice, así que comenzamos a contar desde el año 444, cuando sale la orden para la restauración de la ciudad. Y dice el versículo 25, hasta el Mesías príncipe. Bueno, no tenemos que especular para eso. El Mesías príncipe es una referencia al Mesías, al Señor Jesús, a su primera
venida. Debe ser una referencia a su primera venida porque eso encaja con los 490 años. Ustedes van a ver cómo encaja esto. Así que hasta el Mesías príncipe, noten lo que dice el versículo 25, habrá 7 semanas, es decir, 7 unidades de 7, que sería igual a 49, 7 por 7, 49 años, y 62 semanas. 62 semanas, es decir, 7 semanas más 62 semanas, ¿cuánto es? 7 más 62, 69. ¿Ok? En total tenemos 69 semanas, que ya hemos hablado, no son semanas, aunque se lo ha traducido así, son 69 unidades de 7 años, que serían en realidad casi 490 años, no 490 años todavía, serían 483 años. ¿Ok? 483 años. Y esto probablemente ocurrió en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cuando entra montado en su pollino. Allí se habría cumplido la semana 69, es decir, el año 483. Esto encaja perfectamente. Desde que sale el decreto para restaurar Jerusalén, que es en el 444, ustedes le suman 483 años, le suman a eso, que son 69 semanas. Le suman 483 años, es igual al año 33 después de Cristo, cuando Él entra en Jerusalén. Y esa es la referencia hasta el Mesías príncipe del versículo 25, que dice al final del versículo 25, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y esto pasó con Nehemías, cuando reconstruyó las murallas, lo hizo en tiempos angustiosos. Nosotros sabemos esto. Así que, ¿cuál es la referencia aquí? Lo que vemos aquí hasta ahora es que 69 semanas o 483 años ya se han cumplido, ya son historia para nosotros. Desde el edicto para restaurar Jerusalén con Nehemías, hasta que Jesús entró en Jerusalén en el Nuevo Testamento, pasaron 483 años. ¿Cuánto faltan para llegar a los 490 años? Solo 7 años. 7 años. Que en términos de semanas aquí sería una semana. Una semana, que es la semana 70. La semana 70, solo una semana. Noten el versículo 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Esto es lo que ocurrió cuando Jesús entra en Jerusalén. Después de unos días lo matan, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, esta es una referencia al anticristo, no al Mesías, no tiene sentido. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora, noten algo interesante allí entre el versículo 26, en el versículo 26, que el versículo 26 narra la muerte del Mesías en el Antiguo Testamento. Los judíos debieron haber sabido que su Mesías iba a morir, porque claramente está profetizado por Daniel aquí que se le quitaría la vida al Mesías. Y Daniel incluso aclara, mas no por sí, esto ocurriría de una forma más sobrenatural. Obviamente Dios estaba detrás de todo esto. Pero noten, muere el Mesías, dice Daniel, e inmediatamente ¿de qué habla? ¿De qué personaje habla? Del anticristo. ¿Qué significa esto? Daniel no está pensando en la iglesia. De nuevo, porque la iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. Él no está pensando en la iglesia. Han pasado ya 2000 años de historia de la iglesia, el gran paréntesis. Pero Daniel no tiene nada que ver con la iglesia. No tiene nada que ver con la iglesia. No profetiza sobre la iglesia. Para él está solamente Israel. 69 semanas o 483 años ya se han cumplido en la historia de Israel hasta que el Mesías murió o entró en la ciudad de Jerusalén. Y queda solamente una semana por cumplirse, es decir, 7 años en la historia de Israel. Solo 7 años por cumplirse, al menos en lo que dicen las profecías bíblicas. Y por eso
Al final del versículo 26, él habla de este personaje que vendrá a destruir la ciudad con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y dice el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Este es el pacto que este personaje, el anticristo, va a hacer con los judíos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Ahí tenemos algo interesante, a la mitad de la semana. Ok, la mitad de una semana, ¿cuántos días son? La mitad de 7 es 3.5. 3.5. ¿Se acuerdan la referencia del capítulo 7 cuando Daniel hablaba de tiempo, tiempos y medio tiempo? O la mitad de un tiempo. Si pensamos en términos de años, esto es tiempo, un año, tiempos, en plural, 2 años, que son 3, y medio tiempo, o la mitad de un tiempo, que es la mitad de un año, son 3 años y medio. Y encaja perfectamente con lo que dice aquí al final del versículo 26, dice, hasta el fin de la guerra, en el 27, perdón, dice, y por otra semana, esta es la última semana de historia para Israel, confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa esto? Que los judíos en ese tiempo tendrán un templo y estarán sacrificando animales en este templo, presentando ofrendas en este templo. Para muchos cristianos, especialmente reformados, se les hace casi imposible creer que habrá un templo en el futuro y que de nuevo volverán a los sacrificios. A mí no me cuesta creer lo que la Biblia enseña, literalmente. Creemos lo que la Biblia enseña, no lo que mi teología me enseña, o lo que es difícil de creer para mí. Es claro que habrá un sacrificio en templo de parte de los judíos, y por 3 años y medio ellos estarán sacrificando en el templo sin ningún problema. Porque este rey, del que ya hemos hablado, que es el rey de la cuarta bestia, hará un pacto con ellos de protección. Y muchos han pensado que esta es una indicación de que él será pasar como un Mesías para el pueblo judío, o de que los judíos van a creer que él es su Mesías. Yo no creo que los judíos van a creer en él como su Mesías. No. Este será un personaje gentil. Lo más probable es que será un personaje del Islam musulmán, pero que hará un pacto de paz con los judíos. Los judíos lo verán bien. Este personaje lo verá bien por beneficio mutuo, pero a la mitad de ese pacto, a la mitad de los 7 años, cuando los 3 años y medio terminen, él rompe este pacto. Dice, y por eso cesa el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Abominaciones es solo otra palabra para blasfemias. Blasfemias. Y viene este personaje llamado el desolador, el que viene a destruir, a corroer todo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, sobre este personaje. Así que yo veo algo muy claro allí, algo muy claro, que los últimos 3 años y medio, este personaje va a destruir la ciudad de Jerusalén y va a destruir el templo de Jerusalén. Y va a pensar en cambiar los tiempos, va a masacrar a los judíos, los va a perseguir al pueblo de Dios y va a buscar desollarlo con todo su ejército y con todas sus fuerzas. Es lo que dice este pasaje. Ahora, vayan conmigo al capítulo 12 de Daniel. Capítulo 12 de Daniel, el último capítulo. Dice, noten lo que dice el versículo 7. 12:7, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será de nuevo por tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. Dice que será por este tiempo. ¿Qué será por este tiempo? Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Dice el versículo 8, yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Casi la misma pregunta que hacen los discípulos a Jesús. ¿Cuál será el fin de estas cosas? Versículo 9. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán.
El versículo 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, cuando los sacrificios cesen en el templo, en el tiempo del fin, no en el 70, obviamente, porque nada de esto ocurrió en el 70. Cuando eso cese, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Cuál es la abominación desoladora? Es el anticristo, el rey de la cuarta bestia, del cuarto imperio musulmán, un califato islámico, el más poderoso reino que jamás haya existido sobre la faz de la tierra, de los reinos humanos. Así que cuando cesa el sacrificio, hasta la abominación desoladora, y esta abominación desoladora es una indicación de algo que este personaje va a hacer en el templo, como enseña Jesús en Mateo 24, en el lugar santo. Él va a hacer algo allí que va a ser tan repudiable para los judíos que no van a poder soportarlo. Muchos han pensado que esta es una referencia a Antíoco Epífanes, casi terminando tiempos del Antiguo Testamento, cuando entró al templo, sacrificó un cerdo, asesinó a judíos y obligó a los sacerdotes a comer la carne de este cerdo, se las metieron por la boca, asesinaron a niños. Probablemente fue una figura, lo más que podemos decir, de algo que va a suceder en el tiempo del fin, pero noten la referencia al tiempo interesante al final del versículo 11. Entre el cese del sacrificio en el templo hasta que el anticristo lleva a cabo el acto mayor de blasfemia contra Dios, probablemente en la historia, en el templo, van a transcurrir ¿cuánto tiempo? 1290 días. Ahora, 1290 días en años, adivinen cuánto es. 3,5. No me tiene que creer a mí, ustedes pueden usar su teléfono allí y hacer el cálculo si ustedes quieren, pero 1290 días es igual a 3 años y medio. Así que nosotros que somos dispensacionalistas, premilenialistas, no estamos inventando años y tiempos y dispensaciones para hacer a la escatología más difícil, como dicen nuestros amigos reformados amileniales. Estamos simplemente leyendo el texto de la Escritura tal cual fue escrito, en su contexto original. Y la repetición aquí es a 3 años y medio. Estos son los últimos 3 años y medio de los 7 años de la tribulación. A la mitad de estos 7 años, el anticristo rompe el pacto con los judíos. Y va a suceder lo que sucede. ¿Quieren ver algo interesante? También pueden ir al libro de Apocalipsis, en el capítulo 12. Observen lo que dice el capítulo 12, el versículo. Por tiempo, voy a leer el versículo 14. Apocalipsis 14 dice, miré, 12, 14. Dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada, ¿por cuánto tiempo? Por tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. La referencia a la mujer es una referencia a Israel, al pueblo de Israel. Juan está hablando de eventos del fin, no de eventos históricos. No tiene sentido hablar de eventos históricos aquí, sino de eventos que aún no han sucedido. Y usa la misma referencia de tiempo que Daniel. Son 3 años y medio. 3 años y medio, aquí se confirma. Y noten el capítulo 13, más interesante todavía. El capítulo 13, versículo 1, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 10 cuernos como el rey del último reino de Daniel, 7, 10 cuernos, es el mismo personaje. Dice, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y la bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Versículo 13, vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Noten el versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto tiempo? 42 meses. Ahora, 42 meses en años, adivinen cuánto es. 3 años
y medio. No me crean a mí, hagan cálculos si ustedes quieren en sus teléfonos inteligentes. 42 meses es igual a 3 años y medio. 1290 días de Daniel, 42 meses, tiempos y mitad de un tiempo. Todo hace referencia a 3 años y medio. 3 años y medio. Note más interesante, no leí aquí, en el capítulo 11, el versículo 1 de Apocalipsis, dice 11:1, dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Noten el versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. ¿Por qué? Porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa. ¿Cuánto tiempo? 42 meses, 3 años y medio. Toda la escritura, la profecía bíblica nos obliga a pensar que a Israel le quedan 7 años de historia que todavía no se cumplen y que son futuros. ¿Cuándo se van a cumplir? Cuando la era de la iglesia termine. Y la era de la iglesia termina con el arrebatamiento, cuando Cristo nos lleve a su presencia. Entonces comienzan los 7 años de historia, que es la última semana de Daniel, o la semana 70 de Daniel, que dura 7 años. Los primeros 3 años y medio los judíos estarán cómodos, porque este rey del último imperio hará un pacto con ellos. Pero a la mitad de los 7 años se romperá el pacto y ellos comenzarán a sufrir estragos que nunca antes han experimentado en la historia. Y si a esto añadimos lo que el apóstol Pablo nos dice sobre este personaje, cuando pensamos que es la abominación desoladora, dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá así que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta bien puede ser la referencia a la abominación desoladora. Cuando el anticristo se proclame ser Dios y demande ser adorado como Dios, estando sentado en el trono del templo de Jerusalén. ¿Saben algo interesante de todo esto? Es que Pablo, nadie puede dudar que está hablando del tiempo del fin, ¿ok? Nadie puede dudar que Pablo está hablando del tiempo del fin, de la segunda venida de Cristo. Y en ese contexto habla de un templo aquí. Las profecías bíblicas no se pueden cumplir si no hay un templo judío en Jerusalén. Y él menciona esta palabra templo en el versículo 4. Tiene que haber un templo, tiene que ser reconstruido y será reconstruido. ¿Saben algo interesante? Estaba escuchando una referencia de un hombre que trabaja en Israel, en Arabia Saudita, y que se mueve por círculos musulmanes. Él es un cristiano de Norteamérica y tiene un gran celo por el pueblo judío para predicarles el evangelio, para protegerlos cuando son atacados injustamente, como hace algunos meses del año pasado. Y un personaje reconocido dentro del judaísmo, amigo de él, en el que él confía mucho, así que no tiene por qué mentirle a él, y él no tiene por qué mentirle, porque considero que es un sano maestro. Él decía que ya desde hace algunos años los judíos han estado conversando en secreto, en túneles secretos que tienen allí en Jerusalén con representantes del mundo islámico. Y las conversaciones tratan acerca de cuándo, cómo y por qué, pero la decisión está tomada, es acerca de la reconstrucción del templo judío. Ahora ellos obviamente no lo están llamando el templo judío, le van a llamar la casa de adoración para todas las naciones, algo así, pero no hay duda de que las conversaciones y probablemente los materiales ya están listos o casi preparados para el inicio de la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Algunos dicen, bueno, es imposible, yo no puedo creer eso, los musulmanes nunca van a hablar con los judíos tienen que ver más noticias y entender lo que sucede en el mundo. Los musulmanes de Arabia Saudita están dispuestos a hacer la paz con Israel y han restaurado relaciones, han abierto vías de comunicación y de vuelos entre los dos países. Lo que uno pensaba que antes era imposible, lo están haciendo ahora. Esto va a suceder y va a suceder pronto.
¿A qué apuntan todas estas profecías? Estas profecías apuntan a un solo personaje, es el anticristo, el rey de un imperio musulmán que está compuesto por naciones alrededor de Israel, de Jerusalén, y que en el final de los tiempos son los ejércitos del anticristo que vendrán y provocarán la gran destrucción de la que habla el Nuevo Testamento. Solo quiero leer un pasaje más con ustedes y eso es todo. Con eso cerramos aquí. En Joel, el capítulo 3, dice en el versículo 1, Joel 3:1 dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Esto es en las afueras de Jerusalén. Y dice, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, de Israel, mi heredad. Hay una controversia que está por cumplirse. Hay un pleito que está por cumplirse. Hay un juicio que tiene que ser llevado a cabo. Y es el juicio de Dios con las naciones gentiles. ¿Dónde va a suceder esto? En el valle de Josafat, en las afueras de Jerusalén. Y noten que aquí en el versículo 2, Dios le llama a Israel mi pueblo, mi heredad, a pesar de que en este tiempo Israel es apóstata. Esto debería ser una lección para nosotros los cristianos, que muchos tienen esta perspectiva de que Israel como nación ya no es más el pueblo de Dios. Y esta teología solamente concluye en que si los judíos son masacrados, eso tiene muy poco que ver con nosotros, no nos importa, hay un desgano y un desinterés por este pueblo. Pero Dios los llama mi pueblo y mi heredad aun cuando estaban en apostasía, y lo mismo sucede hoy. Noten, dice en el versículo 12, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. ¿Cuándo va a suceder esto? No es en el tiempo de Joel. No es en el año 70 después de Cristo. Esto es en los 3 años y medio de la tribulación. Cuando el anticristo rompa el pacto con el pueblo judío, va a entrar al pueblo judío a Jerusalén, los va a destruir y los van a expatriar a otras tierras. A la mitad de los 7 años. Dice el versículo 3, y echaron suertes sobre mi pueblo. Y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Esta es la descripción de lo que va a hacer el anticristo con el pueblo judío. Tráfico humano. Van a violar niñas. Van a matar niños. Van a vender niños. Es tráfico de niños. Dice el versículo 4, y también dice, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Van a saquear la ciudad de Jerusalén a la mitad de los 7 años. Dice el versículo 6, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Esto va a suceder en ese tiempo. Y aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Y Dios proclama guerra. Dice el versículo 12, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Esta no es otra cosa que la guerra de Armagedón, la gran batalla final, cuando el anticristo esté dispuesto a destruir a la ciudad de Jerusalén. Y es allí cuando Dios decide hacer juicio a las naciones gentiles, al final de los 7 años. Al final de la segunda parte de los 3 años y medio, después de que el pueblo judío ha sufrido a manos del anticristo, 3 años y medio, expatriados, asesinados, vendidos, violados. Al final de todo esto, estas naciones van a concurrir para destruir la
totalmente, y es allí cuando Dios va a hacer juicio con ellas. Y dice versículo 14, muchos pueblos en el valle de la decisión. Dios los va a convocar. Ellos con la intención de destruir a Israel. Dios con la destrucción de destruirlos a ellos. Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Porque digo entonces que todo esto se va a cumplir al fin y no es historia, porque es claro en el versículo 14, cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Todo lo descrito en el capítulo 3 va a suceder a la mitad y los últimos 3 años y medio de la tribulación. Y por eso el versículo 15 dice, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Esta es una señal ya de que Cristo va a comenzar a descender desde el cielo. Saben, los discípulos debieron haber conocido todo esto. Por eso, a esto hace referencia Jesús. En Lucas 21:20, cuando Él dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de campamentos de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. ¿Y qué debían hacer? ¿Qué deberán hacer los que estén viviendo en ese tiempo? No es tiempo de luchar, no es tiempo de defenderse. La tecnología israelita, inservible. Las estrategias que les han dado tantas victorias en la guerra, inservibles. El ejército obliterado completamente, nada va a servir. El llamado de Jesús en el versículo 21 es, huyan, huyan. Los que pueden huir, huyan. El versículo 21, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Notan el vocabulario de urgencia, de inminencia. No se queden allí como en los tiempos de Lot en Sodoma. No hay escapatoria aquí. No hay un plan B. Esta ciudad va a ser completamente obliterada y destruida por este ejército. Huyan.